Dios tiene un amor inigualable. Nuestro Dios tiene características que no se comparan con nadie. Hay unos productos que usted puede comprar, cualquiera sea, y siempre hay una característica esencial que tiene ese producto. Yo estudié un poquito de marketing. Entonces, cuando uno quiere vender un producto, uno tiene que decir que esto tiene una característica única. Y eso se llama unicidad. Este producto tiene una característica que nadie más la tiene. Y con eso te dice, oh, verdad. Y usted va y lo compra. Y la publicidad tiene ese único objetivo, vender un producto. No tiene la intención de cambiar vida, de que usted, porque a usted le dicen, no, compre el Plux Beeman 1500 y su vida cambiará. Y usted cae. Llame ahora, llame ya. Y le venden un producto con una característica única. ¿Sabe? Pero nuestro Dios realmente tiene características únicas que nadie más tiene. Su mensaje es único. Su amor es inigualable. Por eso nos conviene tanto estar en su presencia. Por eso nos conviene tanto buscarle. Por eso nos conviene tanto sumergirnos en su palabra. Por eso nos conviene tanto navegar. Hoy día se utiliza ese término para la internet, ¿cierto? Navegando por la internet. A nosotros nos conviene navegar por estas palabras que son las que transforman nuestra vida, que tienen un poder inigualable. Por eso cuando ayer nosotros bautizábamos a nuestros hermanos, yo me emocionaba al saber que lo mismo que hizo Jesús hace 2000 años atrás, se sigue haciendo hoy día. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, allí estábamos nosotros. Una nación que ni siquiera se había formado. Y ahí estábamos, impresos en el papel. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Su palabra se sigue cumpliendo. Su palabra sigue sanando, restaurando, modificando vidas, salvando. Y los que estamos aquí hoy día somos muestra de que esta palabra es viva y eficaz. Y más cortante que espada de dos filos, dice. Y es interesante la analogía porque una espada de doble filo es más peligrosa, porque penetra con mayor facilidad. Mis hermanos, la palabra de Dios sigue transformando vidas y quiere seguir haciéndolo. Y es aquí donde nosotros, como hijos de Dios, debemos preguntarnos, ¿y ahora qué? Después del bautismo, después de la declaración de fe, ¿y ahora qué? ¿Hay algo más? Claro que sí. Cuando mi hermana hablaba aquí adelante y decía, sigamos confiando, sigamos buscando, ese es el desafío. Hay mucho más de Dios. No te conformes con una vida religiosa, no te conformes con una vida pasiva en la búsqueda del Señor. Hay más, hay mucho más de Él. No hemos descubierto nada. Se utiliza una analogía, ¿cierto? Que es la punta del iceberg. Uno ve, ¿cierto? Una montaña de hielo, pero lo que hay más abajo es mucho más grande. Todavía no hemos descubierto todo lo que Dios tiene para nosotros. Y este es el desafío que tenemos como cristianos. Los que dieron el paso ayer del bautismo, como los que estamos hoy día, debemos preguntarnos, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Seguimos siendo los mismos o hemos avanzado? ¿Hemos madurado? ¿A usted alguna vez le han dicho, no seas niño chico, no seas cabro chico, no seas inmaduro? Y hay muchas cosas que nosotros tenemos, a la luz de la Escritura, empezar a madurar y crecer. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene ahora? Ayer fui a ver a nuestro hermano Osvaldo. Le mandó saludos. Estuvimos orando,
nos reímos, lloramos también, porque uno se emociona, y estuvimos orando un ratito. Y él ahí en su cama, ya lleva 2 semanas hospitalizado, él me decía, lo que me sostiene es mi fe. ¡Wow! Él lo dice porque también hay momentos de angustia, hay momentos de aburrimiento, hay momentos de tensión. Y es ahí donde él me dice frases como, si hoy día yo estoy aún con fuerza, es por la palabra de Dios. Es por lo que escuché un día. Eso es lo que eso es lo que nos permite la palabra de Dios. Por eso no nos conformemos con lo que tenemos. Hay más de Él. Y cuando yo estaba a punto de venirme, me despedí de mi hermano y alguien me habla de otra cama. Me dice, hermano, venga. Y había una persona con una Biblia en la cama. Y me dice, quiero que ore por mí. Claro, ¿por qué quiere que ore por usted? Me van a cortar mi pierna. Wow. Y él sigue hablando y me dice, yo llevo semanas orando para que esto no suceda. Pero ya me dieron la noticia. Me van a cortar la pierna. Y me dice, no sé cómo afrontarlo. Aquí se pone en juego mi fe. Oré mal. ¿Qué quiere Dios de mí? Entonces ahí cuando uno le pregunta al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres para tu hijo? Y hay momentos, mis hermanos, en que no vamos a tener la respuesta que nosotros queremos. Pero Dios sigue siendo digno, Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo poderoso. Hay momentos que nos van a desafiar. ¿Sigo en realidad este camino? ¿O mejor sigo por otro lado? ¿Sigo asistiendo a la iglesia o mejor no? Porque yo vine a pedir y no recibí lo que quiero. La palabra de Dios sigue siendo el mejor camino. Jesús sigue siendo el único camino. Jesús sigue siendo la única verdad, la única vida. Y cuando yo comencé a orar por este joven, es joven aún, no debe tener más de 35, 40 años. Ahora va a empezar a caminar con una sola pierna. Pero cuando yo comencé a orar por él y empecé a declarar palabra de Dios, él comenzó a decir, amén, cada vez más fuerte. Y yo le empecé a recordar estas palabras. Recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y él lanzó un amén fuerte. ¡Amén! Va a haber momentos en que no vamos a tener la respuesta que queremos. No va a haber una solución inmediata para nuestros problemas. Pero Dios sigue estando ahí. Pero Dios sigue estando al lado nuestro. Y esa es la promesa que se cumple. Esa es la promesa que nos deja la Biblia. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Van a haber adversidades, van a haber problemas, pero recuerde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para eso necesitamos afirmarnos en la palabra, caminar en esta verdad. Y para eso necesitamos conocerla. Cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pero ahora que soy grande, ahora que soy maduro, y esto es un llamado a nuestra vida espiritual. Cuando comenzamos, ¿cierto?, en el camino del Señor, hay muchas cosas que no entendemos. Yo a mi hijo cuando era pequeñito había que explicarle todo. Recuerda que, yo me acuerdo que, mire, cuando llegamos a la casa donde vivimos actualmente, pusimos una estufa.
Y a la estufa le pusimos reja. ¿Por qué? Porque se podía quemar. Mire, le voy a contar una experiencia personal de un olvido mío. Un día estábamos prendiendo la estufa y después de un rato la estufa se apagó. Y al observar adentro me di cuenta que había mucha ceniza. Pero, ¿sabe? Adentro quedó un palito prendido, unos carboncillos prendidos. Cuando yo la abro digo, no, hay que sacarle, tiene mucha ceniza. Y dejo abierto. Y voy al patio a buscar herramientas y de repente escucho un grito. ¡Ay, ay! Y ahí estaba Jorge el curioso, un niño curioso. Él miró el carboncillo encendido y se metió ahí. Y metió la manito. Me retaron. Obvio, que el descuidado fui yo. Entonces ahí decidimos poner una rejita. Pero ya los niños estaban grandes y decidimos sacarla. Y ya le advertimos, ¿cierto? Ahora mi hijo tiene 14, 15 años y que él, porque yo lo he visto en los niños, los que tienen, ven hasta dónde quema. No sé si tú lo has visto. El niño juega con eso. Y de repente, ¡ay! Me quemé, dice. Yo ahora mi hijo de 15 años no lo puedo ver ahí. Digo, hijo, ya su hermana de 5, pero usted ya es grande. Nosotros en nuestra vida espiritual caminamos de esa manera, a veces probando si quema o no quema. Pero ya cuando llevamos varios años en el Señor, no podemos empezar a probar, ¿será malo? ¿No será malo? ¿Me lo puedo permitir? Una canita al aire. ¿Ha escuchado ese término? Una canita al aire no le hace mal a nadie. A veces sabemos que los juegos de azar son malos, pero ya, ¿qué tanto un kilo al año? Y probamos con algunas cosas. Probamos con acercarnos con... ¿Me quemaré? Ya no somos niños. Dios quiere que seamos adultos espirituales, que crezcamos. Y esto es muy importante, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque a medida que vayan llegando más personas a la iglesia, necesitamos gente madura para que los guíe, para que los ayude, para que los discipule, para que les diga, para que los anime. No podemos tener un kinder espiritual toda la vida. Tenemos que pasar a primero, a segundo, a tercero, a la media, a la universidad, espiritualmente hablando. Y para eso necesitamos avanzar, crecer, caminar, estudiar. Nadie va a salir titulado si no agarra el libro y da la prueba. Hermanos, necesitamos crecer espiritualmente, dar pasos de fe, pasos de confianza. Y lo dice la Biblia. En un momento fui niño, pero ahora ya de adulto debo crecer, debo madurar. Y le puse a esta palabra, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Algunos piensan, por ejemplo, que el bautismo significa que nunca más fallaremos. Pero la realidad es otra. Seguimos siendo humanos. Podemos pecar. Todavía está la libertad esa de decidir. Porque esta manifestación externa que es el bautismo también es una revelación de que hay algo que está pasando adentro nuestro. Dios está haciendo algo en nuestra vida, nos está transformando. El bautismo es el inicio de una nueva vida en Cristo, pero esto no significa que nunca más lucharemos contra el pecado. Seremos tentados y todos los días somos tentados en algo, pero recuerde, Cristo ha vencido y Él también puede ayudarnos a vencer la tentación. El bautismo no es señal de perfección, sino de transformación. Comenzamos un proceso de transformación. Y esta explicación quiero que la recordemos, porque muchos de los que están acá se bautizaron hace muchos años, pero a veces nos olvidamos que ese es el inicio de un proceso de avance, de madurez.
¿Y ahora qué? Y aquí hay varios puntos que yo quiero que usted y yo nos examinemos. ¿Cómo hemos avanzado? ¿Hemos crecido o nos hemos estancado en nuestra vida espiritual? Y el primer punto es la mente. La batalla espiritual se libra en la mente. Mire lo que dice su palabra en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es aquí donde nosotros debemos aplicar esta palabra. ¿Estamos entendiendo lo que Dios quiere de nosotros? No sé si a usted le han dado una instrucción y no la ha entendido. A usted lo han mandado a buscar algo y no lo encuentra. ¿Cómo se siente usted? Uno se siente torpe. Mi mamá siempre me hacía lo mismo. Hijo, tráigame tal cosa. Mamá no está. Hijo, si está ahí. Hermano, y estaba ahí. Pero si no lo... Y mi mamá, pero si ahí está. Y uno se pone más nervioso, ¿no? Pero si no lo veo. Pero si ahí está. Y cuando la mamá empieza a acercar la mano, ahí está. Hay veces, hermanos, que no nos estamos dando cuenta, no estamos observando cómo estamos caminando. Y a veces repetimos el error y nos dicen, pero si eso es lo que está mal, ¿no? ¿Cuándo? A usted, cuando era niño, ¿cierto? Le dijeron, oye, pero contestaste de mala manera. ¿Yo? ¿Cuándo? Hijo, le habló mal a su hermana. ¿En qué momento? No, si fue una broma. A veces no nos damos cuenta que estamos tropezando una y otra vez en lo mismo. Y mira que nos dice la Biblia, debemos que no nos conformemos a cómo piensa este siglo, sino debemos transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, el mundo nos va a decir, este es el camino. El mundo te va a decir, hazlo de tal manera, pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Y es ahí donde cada vez en nuestra mente debe haber más palabra de Dios, más mente. Recuerde, la mente de Cristo. Por eso cuando yo le digo, ¿y ahora qué? Primer punto, la mente. Señor, transforma nuestra mente. Danos de tus pensamientos. Para resolver como lo harías tú. Para reaccionar como lo harías tú. ¿Y cómo se hace eso? Acá está la respuesta. Su palabra. Aquí están todos los consejos. Aquí están todas las direcciones. Antiguamente uno tenía una libreta de direcciones, ahí estaban los números, hoy día lo tenemos todo en el celular. Están los contactos, el GPS, las direcciones, cómo llegar. Aquí está nuestro gran manual, cómo llegar a esa madurez, cómo avanzar. Hermanos, si no avanzamos, si no nos desafiamos en querer cambiar, vamos a seguir siendo los mismos niños espirituales, inmaduros. Y nosotros lo vamos a pasar mal y los que están a nuestro alrededor también. Yo soy padre. Y hay cosas manías que tienen los niños que a uno le cansan. Yo creo que las mamitas, ¿cierto? Cuando entran a las piezas de sus hijos. No, pero ya, pues niño. ¿Ha escuchado esto, no? Ya, pues niño, otra vez. Las zapatillas. Y estos platos. ¿De cuándo están aquí? Hermano, espiritualmente hablando, nosotros somos como esos niños. Y empezamos a caer una y otra vez en lo mismo, porque nuestra mente está puesta en otra cosa, que no es la palabra de Dios. Y a veces estamos lentos. ¿Sabe? Y Pablo le escribe a los corintios y le dice, debiendo ser ya maestros. Oye, ustedes a esta altura, ¿cuántos años llevan en la iglesia?
Hoy debieran ser maestros y otra vez tengo que repetirle las mismas cosas. ¿Por qué? Porque su mente está en otra cosa, su interés está en otro lado. Este es el desafío para la iglesia de hoy. Necesitamos poner nuestra mente en las cosas del Señor. No te conformes a este siglo. Este siglo te va a decir, ¿tienes trabajo? No te preocupes. ¿Tienes una casa? Da lo mismo entonces. Te va a hacer poner la mente en las cosas materiales y las espirituales. Y tu vida espiritual. ¿Dónde están las prioridades? Entonces, ¿y ahora qué? ¿Dónde está tu mente? No te conformes a este siglo, no te conformes con la mediocridad de este siglo, no te conformes con el materialismo de este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso solo lo lograremos estudiando su palabra, guiados por su Espíritu Santo. Hermano, esto es práctico. El día miércoles nos vamos a juntar una vez más online a estudiar la Biblia. Vamos a estudiar el libro de Romanos, un libro muy importante para la vida del cristiano, del evangelio. Dedique tiempo a estudiar la Biblia. Sin esfuerzo, no lo vamos a lograr. Recuerdo que años atrás escuché a un hermano muy popular en la música cristiana, el hermano Marcos Witt, y él decía que ya llevaba no sé cuántos discos grabados, era muy popular, ¿cierto? Y una hermana se acerca y le dice, hermano Marcos, ¿usted puede ungir a mi hijo para que todo su conocimiento musical recaiga en él? Y dice que él la quedó mirando y dice, shh. Él llevaba estudiando piano años en el conservatorio con su madre y estaba ahí, estudiaba lo que significó estudiar composición. Pero esta mamita quería que solo al orar descendiera todo de una vez. No, hay esfuerzo, hay dedicación, hay trabajo. Y recuerde, ningún esfuerzo del Señor es en vano. Por eso, ¿dónde está tu mente hoy día? ¿Dónde está tu esfuerzo? ¿Y ahora qué? ¿Dónde está tu mente? Hay una batalla por tu mente, mi querido hermano. ¿A quién vas a escuchar? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lleva tu mente también a los pies de Cristo, a escuchar su voz. 2. ¿Y ahora qué con tus deseos? Están los deseos de nuestro corazón, que también necesitan ser reorientados. Y el mismo Romanos 12:2 en la parte B dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo lo que tengo que hacer es redireccionar mis deseos. ¿Y eso cuesta? Por supuesto. Y eso no lo veamos solo con los niños, veámoslo con nosotros. ¿Cuántas veces somos mañosos? Mi papá tenía una frase que era, ¿quieres llevado tu idea? ¿Escuchabas esa frase? ¿Qué llevado su idea este? Quiere hacer lo que él nomás quiere. Nosotros en los caminos del Señor debemos llevar también nuestros deseos a los pies de Cristo. Y es su voluntad la que debe ser prioridad. ¿Y eso es fácil? No, es difícil, cuesta. Pero la Biblia nos dice que comprobaremos cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. En algún momento nos vamos a dar cuenta que es lo más agradable, lo más perfecto. Mire, le voy a dar un ejemplo muy común. Me voy a poner yo de ejemplo, para no avergonzar a nadie. Un día fui a comer pizza. Entonces el joven de la pizza me dijo, elija el tamaño. Está la personal, la mediana y la familiar. ¿Sabe cuál escogí yo? ¿La familiar? Si yo soy solo. Estaba solo en la pizzería.
Ese es un deseo. No, mientras más como, mejor. Más satisfacción hay. Las papilas gustativas empiezan. Yo creo que digo pizza y algunos ya empiezan ya como los deseos de la carne. Pero una vez que terminé la pizza, ¿cómo me sentí? Hermano, no me podía mover. Casi le digo el de la moto que me iba a dejar para casa. Entonces, cuando uno se deja guiar por sus deseos, por sus pasiones, se va a dar cuenta que el resultado no es falta para llegar a esa vida eterna. Puedes empezar a disfrutar esa vida ahora. Puedes empezar a tener comunión con Cristo ahora. Como decía mi hermana cuando oraba, puedes decirle, papito querido, ahora. Ese es el deseo de Dios. Por eso cambiemos nuestros propios deseos por los deseos de Dios, que son gloriosos, maravillosos, eternos, duraderos, únicos. Único, grande y nuestro. Utilizando la publicidad. Hermano, pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y aun cuando estemos viviendo momentos de dificultad, podemos decir también, porque Él vive, triunfaré mañana. Van a haber momentos difíciles, pero decide poner todos tus deseos en la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios, mi hermano? ¿Sabes cuál es la gran voluntad de Dios para tu vida? Tiene un nombre, y ese nombre es Cristo. La gran voluntad de Dios para tu vida es Cristo. Imagínate lo que Él hizo. Dejar todo allá arriba, su santidad, ángeles que cantaban día y noche, y decidió venir a esta tierra polvorienta, que lo aplaudió y después lo crucificó. Entonces, ¿cómo no dejarlo todo por esta preciosa voluntad? La gran voluntad de Dios para nuestra vida es Cristo, porque en Él tenemos vida eterna, perdón de pecados, salvación, promesas. Por eso dejemos nuestros deseos, todos sus sueños, déjenlos delante del Señor. Porque comprobaremos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. ¿Quieres escuchar a Dios, andar en sus caminos y dejar que Él cumpla su voluntad en tu vida? Esta es una pregunta para usted. ¿Quieres escuchar a Dios, andar en sus caminos y dejar que Él cumpla su voluntad en tu vida? Es la mejor decisión que podemos tomar. Recuerda, ¿y ahora qué? Tu mente, tus deseos. Tercero, nuestras acciones. Nuestras acciones. Él desea, el deseo de Dios es que seamos capaces de ser buenos mayordomos, administradores de nuestras acciones. Hoy día somos libres, pero libres para decidir. ¿Cómo vamos a decidir? ¿Cómo vamos a actuar? Primera de Juan 2.5. Primera de Juan 2.5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y esto lo hemos dicho muchas veces, mis hermanos. Cuando hablamos de estar en Cristo, es una posición. Y quizá usted se puede preguntar, ¿dónde estaré yo? ¿Dónde voy? ¿Estaré muy perdido? ¿Estaré en el camino correcto? Miren lo que nos dice la Biblia. Nos da respuesta. ¿Tienes dudas si estás en Cristo?
¿Tienes duda realmente si eres un hijo de Dios? Lo dice su palabra, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Cristo. Cuando el amor de Dios está perfeccionándose en ti, tú te das cuenta, voy por buen camino. La Biblia también nos dice en otro versículo, por sus frutos los conoceréis. Si quizás en tu vida hoy día tienes dudas, ¿estaré en el camino correcto? Dios te está invitando a meterte en este camino. Métase en la fila. Oiga, alguna vez, recuerda cuando vino el terremoto y de repente llegaban unos camiones con cosas y de repente decían, en tal calle hay un camión de Carosi repartiendo tallarines y la gente hacía fila. Oye, me acuerdo nosotros recién habíamos tenido nuestro bebé, no estaba a punto de nacer, creo. Sí, todavía Alonso estaba en la guatita, el año 2010. Y alguien nos dijo, están repartiendo pañales ahí al frente del hospital y era, para allá partimos. Y nos metíamos en la fila. Y una vez me pasó esto, mire. Había una fila y le pregunté a alguien, oiga, ¿qué están repartiendo aquí? No, me dijo, si está para pagar una cuenta del... Me salí de la fila, pues. Yo no quería pagar. Dios hoy día le dice, métase a la fila, porque hay bendición. Si tienes dudas, no sé si estoy dentro, si estoy afuera, métete a la fila, porque de esta manera el amor de Dios se va a perfeccionar en tu vida. Y recuerde que el único amor perfecto viene de Dios. El amor perfecto viene de Dios. Métase en esta fila que va directo al cielo. Métase en esta fila donde su vida va a ser bendecida, donde va a ser mejor esposo, mejor papá, mejor hijo, mejor hermano, mejor amigo, mejor trabajador. Ese es el desafío. Dios quiere comenzar a transformar toda tu vida. Por eso, cuando preguntamos, ¿y ahora qué? También tus acciones. No tengas duda de que vas en el camino correcto. No tengas duda que vas en el camino correcto. Pero recuerda también esto, recuérdalo. Por sus frutos los conoceréis. Y usted conoce los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Este es el tiempo de que también en nuestra vida se vean esas acciones, como lo dice su palabra, perfeccionados por el amor de Dios. Que los que están a su alrededor vean que hay algo diferente, que no somos los mismos. Recuerda, cuando estamos en Cristo, damos frutos. Cuando estamos en la posición correcta, damos frutos. En nuestra casa tenemos una planta, así, teníamos una planta, cada vez con menos hojas. Y nosotros la regamos de vez en cuando. Y yo recordábamos que nuestras abuelas lo que plantaban crecían. Y decían que tenían buena mano para las plantas. Nosotros, mi esposa tiene una abuelita. Lo que planta sale. Planta de servilleta y sale un árbol de servilleta. No, es mucho, ¿cierto? Pero siempre las plantas le crecían. Y ella nos dijo, es que no le llega el sol. Hay que hacer cambios. No solo agüita, también sol. Necesitas ubicarte en el lugar correcto. Y tus acciones te pueden llevar al lugar incorrecto. Hermano, nuestras decisiones nos pueden llevar al lugar equivocado. Disculpe que repita alguna historia, pero puede que alguien no la haya escuchado. En un momento fui a la cárcel a orar por gente de la cárcel y estaba orando por un preso, así con cara de preso, ¿cierto? Tajo de preso, brazos tatuados, pero lloraba como un niño.
Y yo empecé a orar por él y empecé a decirle versículos de la Biblia. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Y de vez hubo un momento en que él me interrumpió y me dijo, todos los textos que tú me dices, yo ya me los sé. Porque yo de chico fui a la iglesia. Yo era ciclista. Hay unos hermanos pentecostales que predican en bicicleta. Yo era ciclista, iba a predicar a todas las esquinas de mi población. Pero me equivoqué. Decidí empezar a pololear con la persona equivocada, que me llevó a juntarme con los amigos equivocados, empezar a consumir drogas. Y cuando ya no había dinero para la droga, empezaron los robos. Y ahora estoy aquí. Hermanos, nuestras acciones. Miren, yo lo veo en mis niños. Muchas veces me dicen, sí, ya sé, pero hijo, ¿y qué sabe? Con saber. ¿Qué sacamos con saber? Si lo escuché una vez, yo una vez escuché tal cosa, pero ¿qué sacamos solo con escuchar? Tus acciones. Entonces, ¿y ahora qué, mi hermano? Primero, tu mente. Segundo, tus deseos. Tercero, las acciones. Necesitamos encaminar nuestras acciones. ¿Hay algunas que nos están llevando por el camino equivocado? Sal lo más pronto de ahí. Vuelve a estar en Cristo, porque así el amor de Dios se perfecciona en tu corazón. Y mira, y sabemos que estamos en Él. Sé que estoy en Él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Dios nos está invitando una vez más a acercarnos a este camino, al camino correcto. Y por último, la pureza. Tu mente, tus deseos, tus acciones y la pureza. ¿Tolera usted el pecado? ¿Le da lo mismo el pecado? Una persona consagrada al Señor confiesa sus pecados. Mis hermanos, una persona consagrada al Señor confiesa sus pecados. No los deja ahí. Cuando uno es niño, a veces comete algún error y lo esconde debajo de la alfombra, detrás de un sillón. Mi mamita me pilló, ella tenía un angelito de loza. Parece que era la pieza más importante de la casa. Cuidaba ese angelito, hasta que un día a mí se me cayó. ¿Y qué hice yo? Lo escondí detrás del sillón. Hasta que en un momento me pilló. ¿Quién fue? Mis hermanos, los que son consagrados, los que somos consagrados al Señor, confesamos nuestros pecados. No nos da lo mismo. Estamos a cuentas con Él. Oh, no debí decir eso. Somos capaces de pedir perdón. Nos arrepentimos. ¿Tolera usted el pecado? Una persona consagrada al Señor confiesa sus pecados y claramente se aparta. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanza misericordia. Gloria a Dios. Hermano, este es el último texto que voy a leer y quiero que usted lo guarde en su corazón. No encubramos nada. Si estamos luchando con algo, ya sea con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestra forma de hablar. Mira, a mí me gusta ser bien práctico. Años atrás fui a trabajar a una faena en la ciudad de Antofagasta, minero. Ahí estaba con mi casco y fuimos con un grupo de personas que yo conocía que iban a las iglesias, a distintas iglesias. Y cuando lo escuché hablar,
Dije, pero este no es mi hermano. Estos no son mis hermanos que yo conozco y veo todos los domingos. Se contagiaron con el lenguaje de la faena. Oye, ya, tráete la... ¡Qué rápido se contagiaron! No os conforméis a este siglo, dice la Biblia. No ocultemos, cuidado con ocultar el pecado. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo reaccionamos? El que encubre sus pecados no prosperará. Mire, le voy a contar algo, otra vez práctico. Ayer estábamos en el bautismo, ¿cierto? Y yo le conté hace tiempo atrás que yo revisando en mi casa tengo micrófonos, cables, revisando me di cuenta que había un micrófono que no era mío. Y ayer, que era de la iglesia donde yo participaba, y dije, tengo que devolver este micrófono, si no es mío, tengo que devolverlo. Aunque yo, no, es que yo lo ocupo para cantarle al Señor, no, eso no es suyo. El Señor me dijo, eso no es suyo, hay que devolverlo. Y pasaba el tiempo, y decía, sí voy a ir. Y cuando yo llego a la iglesia ya con mi bolsita de cable, de micrófono, de repente dije, llegó el momento. y por la mente se pasan eso, pero si aquí tiene el mío, estaba lleno de micrófono. Mire cómo trabaja la mente igual, carnal. Yo miré el escenario y dije, pero aquí tienen micrófono para ser dulce, ¿cierto? Está lleno. No, aquí está. Dije, Señor, cumplo. Y dejé el micrófono ahí. Hermano, hay tantas cosas que nosotros a veces dejamos pasar. Por eso dice ahí, tolera el pecado. Se conforma. Ser un chicle. Son 100 pesos. Si aquí está lleno. Usted trabaja en una empresa de ladrillo. Quiere sacarse un ladrillo. ¿Te conformas con el pecado? Con robar, con mentir. Una mentirita pequeña, una mentirita blanca. No existen. No nos conformemos. Cuidado, ¿te conformas con el pecado? Eso se llama pureza. Mira un ejemplo que el Señor me ha hablado toda esta semana. Yo me voy a poner una camisa hoy día. Me voy a poner una camisa porque yo sé que la camisa tiene una mancha y la mancha no le salió. Ni con Popeye, ni con el Drive más ultra, no salió la mancha. Entonces yo me la puse rapidito para que no me vieran y mi esposa con esa mirada, dijo, ¿está manchada esa camisa? Me pilló, dije. No, dije, pero no importa porque me voy a poner chaqueta encima y no se va a ver. No, me dijo, si vamos a la iglesia. ¿Saben? Nosotros espiritualmente somos así. Tapamos algunas manchas, las ocultamos con algunas acciones y decimos, mire, sacamos promedio. Y en la vida espiritual no se saca promedio. Usted en la semana se porta mal y dice, pero el domingo fue a la iglesia. Entonces, me da un 4. ¿Sacó promedio usted o no? Los que éramos medio... Decíamos, a ver si me saco un 5, ¿me puedo sacar un 2? Pues sí, pues me da. Mire, qué mediocridad, ¿o no? Usted se sacaba un 6, salvado, para el otro plano estudio. No. Y hay algunos alumnos que pasan así, como se dice esto, a la rastra. Los ninjas pasan así arrastrados. Hermano, en la vida espiritual no te conformes. Dios te llama a la pureza. Dios te llama a no ocultar esa mancha con un terno. ¿Hay algo que pueda estar oculto ahí? Deseos, pensamientos, actitudes que no te están permitiendo crecer en tu vida espiritual. Recuerda, hermano, que el mayor beneficiado con sacar esa mancha soy yo. Dios no va a ser más santo, Dios no va a ser más poderoso, Él sigue siendo igual, Él no cambia. Yo crezco. Hermano, yo crezco y disfruto la vida espiritual. No hay nada como vivir tranquilo, con la conciencia limpia. Imagínense, yo vengo con la camisa manchaki y después me dicen, yo tengo que sacar, pastor, hace calor, sáquese la chaqueta. Y no, si yo no tengo calor. Pasa, ¿no? Pasa. Que no haya nada oculto en nuestra vida. Pensamientos, maneras de hablar.
De repente nos vamos de lengua, ¿se entiende, verdad? Hablamos de más, hablamos de otras personas, criticamos, juzgamos. La Biblia nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y Dios quiere que tú prosperes. Y Dios quiere que nosotros crezcamos, avancemos. Dios quiere que nosotros prosperemos como padres, como esposos, como familia. A veces nuestras familias no avanzan por nuestras mañas. El otro día vamos a hablar de las mañas. Nuestras familias no crecen. Yo el otro día hablaba con unos apoderados de mi colegio. Les di en una charla para padres, les di 3 consejos. Y el primero era, tenemos que ser ejemplo. Nosotros como padres tenemos que ser ejemplo. Hijo, no mienta. Papá te busca el vecino, dile que no estoy. Somos ejemplo. Hijo, téngale más paciencia a su hermana. Y cuando andamos manejando, sal aquí, muévete. Hermano, es vida práctica. Mente, deseos, acciones, pureza. Que no haya nada oculto. Y para eso también está el Espíritu Santo en su corazón. Cuando usted ore en este tiempo, dígale, Espíritu Santo, muéstrame. ¿Hay un área que oculta que no te he pedido perdón? Quizás necesitamos con nuestra boca también pedirle perdón a alguien que herimos, que le fallamos. El que encubre sus pecados no prosperará. Hermanos, hay áreas a veces de nuestras familias que no prosperan. Yo una vez hablaba con una persona y me decía esto, Patricio, tengo buena pega. Soy súper reconocido en mi trabajo. Me han subido el sueldo no sé cuántas veces. Pero en mi familia no avanzo. ¡Wow! Y algunos pensarán, con tener un buen trabajo basta. Yo decía, pero en mi familia me estanco. ¿Hay algo que estamos haciendo mal entonces? Por medio de la palabra vamos a ir creciendo y madurando. Con la guía del Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad, vamos a ir madurando y creciendo. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cuántos quieren prosperar? No le tengamos miedo a esa palabra, que hay algunos que la utilizan mal. Dios quiere que prosperemos, que avancemos. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Hermanos, el que confiesa y se aparta. Cuando yo veo niños que pelean en el colegio, yo les digo, pídale perdón a su compañero. Y ahí yo veo donde ellos dicen, perdona, no hay ningún arrepentimiento. Y ellos dicen, es que él empezó. Sí, pero es que tú el otro día me dijiste esto. Sí, que el otro día tú también me dijiste. No veo arrepentimiento. Bueno, no lo hagan mal, digo, no. Y se van. Pero un día me encontré a 2 compañeros que eran re amigos. Y se estaban agarrando, diga, como iban y como venían. Y los juntan. ¿Pero qué les pasa a ustedes si ustedes son amigos? Y eso no se hace. Hay que... ¿Sabes, hermano? Yo me tuve que aguantar las lágrimas. Porque ellos no se miraban. Y de repente se miran los dos. Y se ponen a llorar. Y se dicen, si nosotros somos amigos, pu. Y se abrazan, hermano. Perdóname, no, perdóname tú. No, perdóname tú. No, perdóname tú. Se me suena a mirar de nuevo. Hermano, yo decía, ya váyanse nomás, chicos. Es que verlo, además eran niños, no sé, 8 años. Y cómo se abrazaban y se pedían perdón. Perdóname tú, sí, perdóname, yo no debía haber. Arrepentimiento genuino. Y la Biblia nos dice, el que confiesa, pero se aparta. No es decir, si ya me equivoqué, perdóname.
No. El que confiesa, el que reconoce que cometió un error y se aparta. Sabemos también que en la vida espiritual es un camino largo. Hay cosas que no se dejan de un día para otro. Es verdad que cuesta. Cuando nosotros llevamos haciendo, cuando tenemos un hábito, ¿verdad? Cuando tenemos un hábito que tanto tiempo lo hacemos, como dicen los expertos en aprendizaje, en educación, dice, es más fácil aprender que desaprender. Es difícil desaprender. Llevo años haciendo lo mismo, es difícil sacarlo. Pero recuerde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hay hábitos, si hay formas de actuar, si hay formas de pensar, si hay palabras que se alejan de la voluntad de Dios, confiéselas y apártese de ahí. Porque el Señor quiere prosperar su vida. Y a medida que usted prospere, mi hermano, va a crecer usted y va a bendecir a los que están al lado. Jesús nos dijo en su palabra, en Juan, cuando ora por la iglesia, cuando ora por sus discípulos y por la iglesia, dice, yo oro por los que han creído y por los que creerán. Y dice, Padre, te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. La unidad en la iglesia es fundamental. El respeto, el cariño, la preocupación. Porque así, cuando el mundo vea que nosotros somos uno, el mundo va a creer, dice la palabra. Que ellos sean uno para que el mundo crea. Necesitamos unidad, respeto. Y hay que reconocer que a veces somos decepcionados por nuestra propia familia, tanto carnal como espiritual. Pero recuerda, Dios no nos falla. Este es el tiempo de que te preguntes, ¿y ahora qué? Tu mente, tus deseos, tus acciones, tu pureza. Te invito a que inclines tu rostro y oremos.